Chile no nació como una nación, nació como una herida abierta. Antes de ciudades, antes de nombres escritos en mapas, antes incluso de que Europa entendiera dónde terminaba realmente el mundo, este territorio era ya una frontera brutal. Montañas que parecían muros levantados por dioses hostiles, desiertos que devoraban caravanas enteras, y bosques tan densos que la luz apenas tocaba el suelo. Para muchos, era simplemente un vacío. Para otros, un error geográfico. Para uno solo, sería un destino. Pedro de Valdivia no llegó a estas tierras buscando paz. Llegó buscando permanencia. No era un improvisado ni un aventurero sin pasado. Antes de poner un pie en el extremo sur del continente americano, ya había conocido la guerra como una rutina, no como una excepción. Europa lo había moldeado con hierro, disciplina y hambre. En los campos de batalla del viejo mundo aprendió que la gloria no se mendiga, se arranca con sangre, obediencia y resistencia. Pero América no era Europa, y Chile no era el Perú. Mientras otros conquistadores encontraron imperios centralizados, ciudades ricas y estructuras de poder que podían decapitarse de un solo golpe, Valdivia avanzó hacia un territorio donde nadie esperaba rendirse. No había un emperador que capturar, ni una capital cuya caída garantizara el control del resto. Aquí, la guerra no tenía un centro, tenía raíces. El proyecto de Valdivia no fue pequeño, fue obsesivo. Fundar una ciudad en Chile no era clavar una bandera, era mantenerla en pie rodeado de enemigos invisibles, con rutas de abastecimiento frágiles, hombres al borde del motín y un clima que castigaba sin descanso. Cada día que Santiago sobrevivía no era una victoria simbólica, era un milagro logístico, y aún así insistió. Desde el inicio, Valdivia entendió que la conquista no dependía solo de la espada, dependía del control del espacio. Por eso, cada fundación era una cuña clavada en tierra hostil. Santiago primero, luego rutas hacia el norte para no quedar aislado, y finalmente la mirada fija en el sur, donde el territorio parecía infinito, y la resistencia también. Pero mientras los españoles levantaban empalizadas y plazas, algo más se estaba gestando fuera de su vista. Los pueblos del sur no observaban en silencio. Aprendían. Durante años los enfrentamientos fueron irregulares, caóticos, dispersos. Ataques rápidos, retiradas inmediatas, golpes sin un patrón claro. Para los europeos, aquello parecía confirmación de una superioridad incuestionable. Caballos, acero y pólvora parecían suficientes para imponer orden. Esa fue la ilusión más peligrosa. Entre los indígenas capturados, forzados a servir como auxiliares o intérpretes, hubo algunos que vieron más de lo que los españoles imaginaban. Observaron cómo se formaban las líneas, cómo se protegía la retaguardia, cómo se explotaba el miedo del enemigo. Aprendieron cuándo avanzar, y sobre todo, cuándo esperar. Uno de ellos cambiaría la guerra para siempre. Mientras Valdivia consolidaba su dominio administrativo, enviaba emisarios, repartía encomiendas y proyectaba nuevas fundaciones, la resistencia indígena atravesaba su propia transformación. Ya no se trataba solo de defender aldeas, se trataba de expulsar a un invasor que había venido a quedarse. El silencio que siguió a los primeros años de combate no fue rendición, fue preparación. A mediados del siglo XVI, la aparente calma engañó incluso a los más veteranos. Las escaramuzas disminuyeron, los ataques parecían menos coordinados, y por momentos se creyó que el golpe inicial había sido suficiente para quebrar la voluntad de lucha. Fue entonces cuando Valdivia cometió su error más humano: confiar. Convencido de que el sur podía ser asegurado con una cadena de fuertes, ordenó avanzar más allá de lo razonable. No buscaba una batalla decisiva, buscaba control territorial. Cada fuerte era un mensaje: no nos iremos. Pero cada fuerte también era un objetivo. En esa expansión final, Valdivia se internó en una región donde la geografía jugaba en su contra. Bosques cerrados, ríos impredecibles y caminos que solo quienes habían nacido allí podían recorrer sin perderse. El terreno no favorecía a la caballería, y sin caballería, la guerra cambiaba de reglas. Para finales de 1553, la tensión era palpable, aunque no visible. Los mensajes tardaban en llegar. Algunas guarniciones quedaban aisladas durante semanas.
Rumores de concentraciones indígenas comenzaban a circular, pero nada parecía concreto. Nada parecía definitivo. Hasta que lo fue. Un fuerte cayó. Luego otro quedó incomunicado. Y finalmente, una señal clara llegó demasiado tarde. Valdivia decidió actuar con rapidez. No reunió un gran ejército. No esperaba una confrontación total. Marchó con lo que tenía a mano, confiando en la experiencia, en la disciplina, y en la idea de que aún controlaba la situación. No sabía que el enemigo ya había decidido el lugar, el momento y la forma. No sabía que esta vez no enfrentaría ataques dispersos, sino una guerra aprendida de los propios españoles, y no sabía que su nombre, hasta entonces asociado a la fundación y al avance, estaba a punto de quedar ligado para siempre a una palabra distinta: derrota. Durante años, los españoles creyeron entender la guerra en Chile, creyeron que la resistencia indígena era cuestión de tiempo, de castigo ejemplar, de demostrar una y otra vez la superioridad del acero europeo. Cada victoria parcial reforzaba esa idea: cargas de caballería que rompían formaciones, arcabuces que sembraban pánico, ejecuciones públicas que buscaban disuadir futuras rebeliones. Pero mientras los conquistadores repetían sus métodos, el enemigo cambiaba. Los pueblos del sur no estaban derrotados, estaban observando. Y en esa observación silenciosa surgió algo nuevo. Una forma de guerra que ya no respondía al impulso, sino al cálculo. El quiebre no fue inmediato, fue gradual, casi imperceptible. Primero los ataques comenzaron a coordinarse mejor. Luego las retiradas dejaron de ser caóticas. Más tarde, los españoles notaron algo inquietante. Sus propias tácticas empezaban a ser anticipadas. Al principio, lo atribuyeron a la casualidad. Después, a la traición de auxiliares indígenas. Finalmente comprendieron lo impensable. Alguien del otro lado sabía cómo pensaban ellos. Ese alguien había crecido entre los españoles. Durante su juventud, había sido testigo directo de la disciplina europea, de la jerarquía militar, de la lógica de la guerra organizada. Había visto cómo se imponía el orden tras el caos, cómo una carga bien ejecutada podía decidir una batalla, y cómo la confianza excesiva era siempre el primer paso hacia el desastre. Cuando regresó con los suyos, no volvió como un simple guerrero. Volvió como un comandante. Bajo su influencia, la resistencia indígena dejó de dispersarse. Los ataques se planificaban con antelación, los tiempos se medían con paciencia y el terreno se convertía en un aliado. Ya no se buscaba enfrentar directamente a la caballería en campo abierto. Se la atraía, se la detenía, se la desmontaba. Y una vez en el suelo, el jinete dejaba de ser invencible. Los fuertes españoles, pensados como símbolos de control, comenzaron a revelar su debilidad. Aislados, rodeados de un territorio hostil y dependientes de rutas de abastecimiento precarias, se transformaron en trampas de madera y barro. Bastaba cortar los caminos, hostigar sin descanso y esperar. La guerra se volvió psicológica. Mensajeros desaparecían. Avisos llegaban tarde o incompletos. La incertidumbre corroía la moral. Cada noche podía ser la última. Cada silencio del bosque era una amenaza. Valdivia, sin embargo, no era un hombre que se replegara fácilmente. Confiaba en su experiencia y en la idea de que el control aún podía recuperarse con una demostración de fuerza. Si el sur ardía, había que sofocar el incendio antes de que se propagara. Cuando llegaron noticias alarmantes desde uno de los fuertes más avanzados, la decisión fue rápida. No convocó a todas sus fuerzas. No organizó una campaña prolongada. Marchó con una columna reducida, convencido de que bastaría para restablecer el orden. Ese fue el momento exacto en que la balanza se inclinó. La marcha hacia el sur no estuvo marcada por grandes combates, sino por una sensación constante de inquietud. Los caminos parecían vacíos. Las aldeas abandonadas. No había señales claras de concentración enemiga. Todo parecía demasiado tranquilo. Ese silencio no era ausencia, era control. Al llegar a las cercanías del fuerte, el panorama fue desolador. Las estructuras estaban dañadas, las defensas quebradas, la presencia española prácticamente anulada. Lo que debía ser un punto de apoyo se había convertido en un aviso tardío. Valdivia no retrocedió. Decidió acampar. Creía que aún podía reorganizarse, evaluar la situación y avanzar al amanecer. Sus hombres estaban cansados,
pero confiaban en su comandante. Habían sobrevivido antes. Pensaban que volverían a hacerlo. No sabían que el enemigo los observaba desde cada sombra. La noche cayó sin incidentes. Ningún ataque, ningún grito, ningún movimiento visible. Pero mientras los españoles descansaban, la emboscada se cerraba lentamente a su alrededor. Cada salida, cada posible retirada, cada punto débil ya había sido estudiado. Cuando llegó el amanecer, la trampa estaba completa. El ataque no fue desordenado, no fue impulsivo, fue preciso. Oleadas sucesivas golpearon las posiciones españolas, no para romperlas de inmediato, sino para agotarlas. La caballería intentó responder como siempre, con cargas rápidas para desorganizar al enemigo. Esta vez, no funcionó. Los caballos fueron detenidos, los jinetes derribados, y una vez en el suelo, la ventaja tecnológica desapareció. El combate se volvió cuerpo a cuerpo, brutal, sin espacio para maniobras elegantes ni órdenes claras. La disciplina europea se quebró frente a una estrategia que la conocía demasiado bien. Uno a uno, los hombres de Valdivia fueron cayendo. La línea se deshizo. La confusión reemplazó a la coordinación. El terreno, el cansancio y la sorpresa hicieron el resto. Para cuando el polvo comenzó a asentarse, la batalla ya estaba decidida. Valdivia no murió combatiendo, fue capturado. Ese hecho, impensable años antes, marcó el verdadero punto de quiebre de la conquista temprana de Chile. No se trataba solo de la caída de un hombre, sino del derrumbe de una certeza, la idea de que la guerra podía ganarse solo con superioridad material. El conquistador que había fundado ciudades, trazado rutas y proyectado un reino, estaba ahora prisionero de aquellos a quienes había subestimado. Y lo que vendría después no sería una simple ejecución, sería un mensaje. La captura de Pedro de Valdivia no fue solo un triunfo militar. Fue un golpe psicológico. Por primera vez desde el inicio de la conquista, el hombre que representaba la autoridad, la continuidad del proyecto español en Chile y la figura del poder absoluto, estaba completamente indefenso. Sin caballo, sin tropas, sin el respaldo inmediato de la corona, Valdivia dejó de ser gobernador para convertirse en prisionero, y en esa transformación se jugaba algo más que su vida. Los líderes indígenas entendieron rápidamente el valor de aquel cautivo. No era un soldado más. Era el símbolo de todo lo que había llegado del otro lado del mar. Ciudades impuestas, trabajos forzados, castigos ejemplares y una guerra que parecía no tener fin. Su destino no podía resolverse con una simple ejecución silenciosa. Debía ser ejemplar. Durante generaciones, la guerra en estas tierras había sido una lucha por el territorio, pero también por el mensaje. Cada acto debía hablar más fuerte que cualquier palabra. Y la suerte del conquistador debía comunicar algo claro. El sur no se sometería. Valdivia, incluso prisionero, intentó negociar. Prometió retiradas, ofreció pactos, habló de acuerdos futuros. Era la lógica europea aplicada a una guerra que ya no respondía a esos códigos. Para sus captores, aquellas palabras no eran una salida honorable. Eran la confirmación de que el enemigo seguía creyendo que podía decidir el destino de la tierra. No podía. La ejecución de Valdivia no fue un acto impulsivo ni una explosión de furia momentánea. Fue un ritual de cierre, un punto final a una etapa de la conquista y, al mismo tiempo, el inicio de otra mucho más larga y sangrienta. Su muerte fue pensada como advertencia, como quiebre definitivo de la imagen de invencibilidad española. Con ella, se buscó destruir no solo al hombre, sino al mito. El cuerpo del conquistador, sometido a la violencia extrema, se convirtió en un escenario simbólico donde se expresó el rechazo absoluto a la dominación. Cada gesto, cada acción, tenía un significado que iba más allá del castigo físico. Era la negación total de su autoridad, de su proyecto y de su pretensión de permanencia. Cuando finalmente su vida terminó, no lo hizo como fundador de ciudades ni como representante del rey. Murió como prisionero de una guerra que había cambiado de reglas. La noticia se propagó rápidamente. En los asentamientos españoles, el impacto fue devastador. No solo había caído el gobernador, había caído la certeza de que la conquista avanzaba de manera irreversible. La sensación de vulnerabilidad se extendió como una sombra. Fortines que parecían seguros comenzaron a ser abandonados.
Rutas que antes se recorrían con confianza se volvieron trampas mortales. La guerra entró en una nueva fase. Lejos de significar el fin del dominio español en Chile, la muerte de Valdivia lo transformó en algo distinto. Una lucha prolongada, brutal, sin resolución rápida. La conquista dejó de ser una marcha triunfal y se convirtió en una guerra de desgaste que se extendería por generaciones. Para los pueblos indígenas, la caída del conquistador fue una victoria inmensa, pero no definitiva. Sabían que otros vendrían, que la corona no abandonaría fácilmente estas tierras. Pero también sabían algo nuevo. Los españoles podían ser vencidos. Y esa idea era más poderosa que cualquier arma. Para los españoles que sobrevivieron, Valdivia se convirtió en una figura ambigua. Algunos lo recordaron como el fundador incansable, el hombre que se atrevió a desafiar lo imposible. Otros, como el responsable de haber empujado la conquista demasiado lejos, demasiado rápido, subestimando una resistencia que nunca aceptó ser dominada. Su legado quedó atrapado entre dos interpretaciones irreconciliables. La historia posterior de Chile se construiría sobre esa contradicción. Ciudades levantadas a fuerza de sangre, guerras interminables y una frontera sur que jamás sería completamente controlada. La llamada Guerra de Arauco no fue una consecuencia accidental. Fue la herencia directa de ese choque inicial, de ese error de cálculo y de esa muerte convertida en símbolo. Pedro de Valdivia no vio el resultado final de su empresa. No vio la larga guerra que vendría después. No vio cómo su nombre sería discutido, reinterpretado y cuestionado siglos más tarde. Pero su caída marcó un antes y un después. Porque desde ese momento, Chile dejó de ser una promesa fácil para la corona y se convirtió en uno de los territorios más difíciles de someter del continente. Un lugar donde la conquista no se resolvió en una generación, ni en dos, ni en tres. Un lugar donde la historia no avanzó en línea recta, sino en ciclos de violencia, resistencia y supervivencia. Y todo comenzó el día en que el conquistador comprendió, demasiado tarde, que estas tierras no estaban esperando ser tomadas. La muerte de Pedro de Valdivia no cerró la conquista de Chile, la abrió de verdad. Lo que vino después no fue una retirada definitiva ni una derrota absoluta para los españoles, pero tampoco una victoria total para los pueblos del sur. Fue algo mucho más complejo y duradero, una guerra prolongada que se incrustó en la historia del territorio durante siglos, moldeando su carácter, su frontera y su memoria. Tras la caída del conquistador, el dominio español quedó suspendido en una incertidumbre peligrosa. Sin su principal líder, las ciudades fundadas sobrevivieron apenas por inercia, defendidas por guarniciones agotadas y colonos que empezaban a preguntarse si aquella tierra realmente valía el precio que estaban pagando. El sur ardía, fuertes abandonados, caminos cortados, comunicaciones interrumpidas. Cada intento de restaurar el control encontraba una resistencia más organizada, más consciente de sus propias capacidades. La guerra ya no era improvisada. Se había convertido en un conflicto de largo aliento, donde ningún bando podía imponer una solución rápida. Para la corona española, Chile dejó de ser una promesa de riqueza inmediata y se transformó en un problema estratégico. Mantener la presencia en esas tierras exigía recursos constantes, hombres dispuestos a morir lejos de casa, y una paciencia que pocos territorios del imperio demandaban con tanta crudeza. Y aún así, no se renunció. La razón era simple. Abandonar Chile significaba aceptar que existían fronteras que no podían ser dominadas. Y eso era algo que el imperio no estaba dispuesto a admitir. Para los pueblos indígenas, la victoria sobre Valdivia se convirtió en un hito fundacional. No porque pusiera fin a la invasión, sino porque demostró algo esencial. El invasor no era invencible. Esa certeza alimentó décadas de resistencia, levantamientos y alianzas que mantuvieron el sur como una frontera viva, en constante tensión. La guerra dejó de ser solo una respuesta defensiva, pasó a ser una estrategia de supervivencia. Con el tiempo, la figura de Valdivia fue transformándose. Para algunos cronistas, quedó como el héroe trágico que intentó lo imposible. Para otros, como el símbolo de una ambición desmedida que chocó contra una realidad que no supo comprender. Su nombre quedó atado para siempre a la fundación de ciudades, pero también a la violencia que esas fundaciones implicaron.
No hay una sola lectura de su legado, y ahí reside su importancia histórica. Chile se construyó sobre esa contradicción: avance y resistencia, fundación y destrucción, dominio y rebelión. A diferencia de otros territorios americanos, aquí la conquista nunca fue un proceso cerrado. Fue una herida que se reabrió una y otra vez, transmitiendo su conflicto de generación en generación. La frontera sur no fue una línea en un mapa. Fue una zona de guerra permanente. Incluso siglos después, la memoria de esos primeros enfrentamientos siguió presente en relatos, tradiciones y tensiones no resueltas. La figura del conquistador y la del guerrero indígena quedaron enfrentadas no solo en los campos de batalla, sino en la forma en que el país entendió su propio origen. Pedro de Valdivia murió creyendo haber fallado en su empresa, pero su verdadera derrota fue más profunda: no comprender que Chile no podía ser conquistado como otros territorios, porque aquí cada avance tenía un costo. Cada ciudad levantada implicaba una guerra. Cada victoria era temporal. La historia de Chile no comenzó con un triunfo claro, sino con un conflicto que nunca terminó del todo. Y en ese conflicto, la caída del primer gran conquistador marcó el inicio de una identidad forjada en la resistencia, en la dureza del territorio y en la imposibilidad de imponer una sola voluntad sobre la tierra. Por eso, hablar del nacimiento de Chile no es hablar de una fecha ni de una fundación, es hablar de una lucha. Una lucha que empezó cuando un hombre creyó que podía dominar el fin del mundo, y el fin del mundo le respondió con guerra.